En este caso, las imágenes, además de ser imágenes, son objetos tangibles y el filme respeta aquella materialidad y la búsqueda de un lugar en el espacio, así como la posibilidad de interactuar con otros elementos materiales. Quizás algunas o algunos espectadores habrían deseado ver las imágenes de archivo, sobre todo aquellas en movimiento, en una calidad, digamos, mucho más alta, como resultado de posibles procesos de restauración de última tecnología, como ocurre con varios materiales en el resto del mundo. El caso es que, según Daniel Cortés, fue una decisión consciente dejar los materiales en la condición en que fueron encontrados. Imaginemos por un momento que el filme hubiera corrido con las restauraciones y digitalizaciones de todo el material, teniendo que actualizar precisamente el formato de almacenamiento y exhibición para cada imagen fija o en movimiento, es decir, haberlas transformado a todas en elementos digitales, justo cuando el atractivo de los materiales o archivos en esta película es que se pueden sostener con las manos y barajar y disponer sobre la mesa e incluso yuxtaponer con más material también tangible. En pocas palabras, no es lo mismo estar ante la foto impresa en el papel de su época o al negativo en su película material o al álbum de fotos con su espiral, pasando página por página del álbum de cartulina negra, generando así movimiento también ante la cámara, que por ejemplo tener a los personajes viendo una pantalla o que como espectadores estemos inmersos ya en las imágenes escaneadas y con resolución pues bastante mejorada, pero habiendo retirado toda la mediación que hacen los demás materiales tangibles y sus texturas y superficies, o sea, el papel, el recorte del papel, el cuaderno, el espiral del cuaderno, la mesa, la mano o los dedos a un lado de la foto o el cuaderno. En pocas palabras, todo lo que no es la foto, pero que acompaña la foto y que pertenece al mundo material del momento en que la foto fue revisada y que es precisamente la circunstancia y la forma que la película escoge para estar en presencia de las imágenes. Y yo pregunto, ¿cómo mostrarías tú tus propias fotos de tu archivo familiar o el encuentro entre tú y las fotos y a través de qué medio? Recordemos siempre que si bien el medio es el mensaje, el cómo también es el mensaje. Y volvemos a la historia de las artes, a la pregunta sobre la forma del contenido. ¿Deben ser una misma cosa o inevitablemente uno primará sobre el otro? ¿Cómo fue tu experiencia frente a esta película? ¿Te impactó más la historia de Emily, Miriam y Fernando o cómo estaban organizadas las fotos que contaron la historia?